Bien, voy a presentarles a ustedes esta ponencia que versa sobre cómo escribir un artículo de revisión. Esta ponencia la hago a nombre de la Universidad de Manizales, en la que soy profesor del área que universalmente conocemos como neuroanatomía. Primero les hago una presentación breve respecto a mí. Yo soy un profesor, este es mi nombre, Jorge Eduardo Duque Parra, que estudié inicialmente biología y química, luego avancé al campo de la morfología, luego seguí en el estudio de la fisiología y finalmente terminé con estudios de neurociencia y biología del comportamiento. Para que tengan en cuenta, entonces mi mente trabaja mucho en esos campos, es como integrando lo estructural, lo funcional, lo fisiológico. Y pues me interesa un poco más la parte neuro, aunque todas las otras creo que las manejo bien. La idea de esta charla sobre el artículo de revisión involucra varias cosas. Y entonces voy a empezar con algo fundamental. Y así algo fundamental es recordarles a ustedes que la ciencia se ha desarrollado con el paso del tiempo en diversas épocas. Una de las personas que más reconocemos es la imagen de este caballero, Galileo Galilei. Galileo Galilei, algunos de los que les voy a mencionar, es del siglo, más o menos del siglo XVI. Él tuvo una característica, fue muy valiente porque cuando revisaba con su telescopio las entidades planetarias, dilucidó una serie de fenómenos físicos, obviamente, y reveló, quiso decirle a la gente lo que él veía. Y aquí en esta imagen, pues en los diálogos de Galileo Galilei, reza, pues el libro correspondiente, reza lo que él vio. Esta imagen que tenemos aquí didáctica del sistema planetario, esto él no lo vio completamente. Por ejemplo, que yo sepa, él nunca vio a Saturno, ni vio a Urano, ni vio a Neptuno, ¿sí? Pero identificó una serie de planetas y por el hecho de ir en contra de lo que otros pensaban que era, entonces tuvo problemas. Pero lo que le digo, tuvo la valentía de escribir y presentar estas cosas que iban en contra de la doctrina oficial, defendiendo que esto que me parece muy importante, una premisa de que si los hechos no se ajustan a la teoría, es la teoría y no los hechos obviamente en la que está equivocada. Y esto nos da una idea importante en torno a escribir, porque cuando uno escribe, hoy por hoy tiene que revisar lo que otros han escrito. Galileo Galilei revisó lo de sus antecesores, pero propuso una cosa que iba más allá de sus antecesores. Y no querían aceptar eso que era una evidencia. Como ustedes van a escribir un artículo o piensan de pronto realizar un artículo de revisión, tienen que pensar en los antecedentes de lo que tienen que revisar. Si no revisan esos antecedentes, pudiera alguien pensar que ustedes están inventando esa información. Voy a otro dato para fundamentar esto. Miren aquí esta imagen. Este es un señor que a mí me interesa mucho, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci podemos decir que es contemporáneo también de Galileo Galilei, porque es sí, de esa misma época. ¿Qué hizo Leonardo da Vinci? Él fue un genio para mí. Una de las cosas que hizo, y ahora me centro en el área de que yo he estudiado más, que es la estructura corporal, él hizo unas pinturas sobre el sistema ventricular encefálico. Esta imagen aquí representa que él hizo, muestra que dentro del sistema nervioso central, particularmente en el encéfalo, hay tres cavidades, esos ventrículos. Ahora aquí también se representa el esquema que él hizo. Pero esto que él hizo, como si hubiera escrito, ya les aclaro un poco, eso era realidad. ¿Él hizo algún experimento? No, él asimiló esto de los antiguos, porque desde tiempos anteriores, al menos desde el siglo III, perdón, desde el siglo III sí, se venía diciendo que por dentro tenemos tres cavidades. Ahora, ¿qué quiso hacer él como investigador? Que cualquier persona hoy por hoy cuando quiere hacer una investigación como tal o revisar un artículo tiene que hacer, revisar quién ha escrito al respecto. Entonces lo que hizo Leonardo fue vaciar en el interior
del encéfalo de unos bueyes una resina y luego sacó ese molde. Se convirtió básicamente Leonardo da Vinci como en el primero en utilizar técnicas anatómicas para comprobar que las cosas que estaban ahí tenían se podían observar claramente, porque lo anterior, que les decía aquí de 3 ventrículos, era medio hipotético. Ahora, esta imagen que él obtuvo del cerebro de los bueyes, la extrapoló al ser humano y tenía una gran coincidencia. Observen el cambio, pues, como abrupto de esta imagen anterior, cuando él simplemente estaba aceptando la información que sus antecesores le daban, ahora aquí la modifica. Mire que ya representa, de alguna forma se ven aquí los 2 ventrículos laterales, se ve un tercero y un cuarto ventrículo. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene la pretensión de escribir un artículo de revisión, tiene que estar en lo novedoso. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la novedad es la que a la gente le dice, esto es en lo que estamos avanzados, está la frontera del conocimiento. Ahora, no necesariamente para usted hacer investigación, incluso para hacer un artículo de revisión, porque la revisión lo que pretende es, muy posiblemente es, cómo está el estado del arte de X o Y conocimiento. Leonardo da Vinci tuvo una relativa falla. Él no escribió como Galileo Galilei sus cosas. Entonces, algunas personas cuestionan de si Leonardo da Vinci realmente hizo ciencia. Perdón un momento. Pero resulta que él, lo que él escribió, lo recopilaron muchas personas y apenas vinieron a darse a la luz del conocimiento público entre finales del 1800 y principios del 1900. Él hizo esto y esto, la ciencia, por el 1500 no sabían de esto. Escasamente algunos de sus alumnos. No habían revistas acuciosas que distribuyeran información al respecto. Él lo hacía más para la comprensión del mundo. Ahorita es un tanto difícil decir que voy a escribir algo para la comprensión. Para mí nada más, tiene que ser para otros, hay que socializar esa información. Y la pretensión obviamente es eh, escribirla en alguna revista, mandarla a alguna revista. Bueno, otro comentario también vinculado con el campo en el que yo estoy. Esta imagen representa a Andrea Vesalio. Andrea Vesalio, por ese mismo tiempo también contemporáneo de Leonardo da Vinci, escribió un libro, aquí vemos parte de la carátula de eso, que es el De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Ahora, ¿qué hizo él? Recopiló mucha información que había sobre anatomía, pero era más bien un poco teórica. Y otra de los antecesores, en especial de Galeno. Galeno de Pérgamo era el que había hecho la anatomía por 1400 años, perdón, por 1300 años. Y este la quiso confirmar. Pues resulta que de las cosas que él se dio cuenta es que la mayoría de lo que había hecho Galeno era anatomía de animales y no del humano. Entonces él reestructuró, por decirlo así, hizo la verdadera anatomía de los humanos y entonces reescribió lo que decía Galeno. Y también lo escribió acá. Entonces, por esa época no habían revistas, no había los journals, ¿sí? Eh, no quiere decir esto que aunque él haya reivindicado pues la acción de Galeno y lo haya opuesto ideas al respecto, eh, todo lo que él dijo estaba cierto, no. Por ejemplo, miren, esta imagen acá del hueso sacro es extractada aquí de este libro. ¿Y qué rezaba en anatomía Vesalio? Que el hueso sacro estaba formado por 6 piezas que se fusionan con el paso del tiempo. Eso es lo menos común. Aquí tenemos una imagen pues contemporánea de una característica similar a la que le indicó Galeno, y esto lo reconocemos ahora en el campo de la medicina como sacralización. Pues miren, para que vayan enterándose ahí de cosas y los que ya lo saben lo afirmen. Es que el ser humano con el paso del tiempo ha aprendido cosas, pero las nuevas ideas y el campo de la experimentación, no únicamente en esta área que yo manejo, sino en todas las otras, cada vez mejora las ideas por las ideas de los anteriores, de los más antiguos. Por eso es importante, voy a escribir, pensarán ustedes un artículo, ¿y qué debo hacer? Vuelvo a eso, tienes que leer a los antecesores, a los que escribieron sobre ello.
en la actualidad se escriben cosas de anatomía. Y ya es un tanto difícil ponerse uno a revisar a Vesalio, que a veces para efectos históricos hay que hacerlo. Ahora hay que mirar tanta información, por ejemplo, anatómica, que hay disponible en el mundo para contrastarla con las ideas modernas. Pues miren, básicamente la primera revista, ahorita pensando en escribir el artículo, vaya un poco a la historia, por la época del mismo Galeno. Galeno de Pérgamo vivió en el siglo II, por los Leonardo da Vinci, por Vesalio, no habían revistas. Pero ya miren, un poco después del 1500, por el 1600, ya surgió la primera revista. Esta imagen es la portada de la primera revista que salió en el mundo. La sacaron en la Alemania. Aparece como tal, pero en las primeras ediciones salió más como un libro, mmm, más bien con artículos de lo que era muy importante en ese entonces, que era la teología. Eh, con el tiempo han salido muchas más revistas después. Si nos ubicamos hoy por hoy, reconocemos aquí pues algunas revistas. Y ya no son tanto de ese tipo como la revista alemana que les indiqué. Voy a contar aquí, por ejemplo, esta es una revista muy popular aquí en mi país, en Colombia, también la es en otros de Latinoamérica, que se llama Revista Muy Interesante. No significa que esta revista, por ser muy interesante, que lo es también, eh, sea muy aceptada en el campo de la ciencia, porque son más bien datos no revisados minuciosamente. Entonces a veces se hacen muy populistas, es lo que se llama ciencia popular, y en esto, en general, ustedes como futuros escritores e investigadores del área médica no van a revisar. ¿Por qué? Porque esto se llama ciencia popular y a veces incluso los que escriben allí no son ni siquiera expertos de un área. Esto digamos que es un tipo de conocimiento muy popular para la gente, pero tiene múltiples errores. Y además no se basa fundamentalmente en lo que es experimentación. No significa también, y voy aclarando eso, que ustedes no puedan escribir un trabajo breve de revisión para alguna revista de estas, de ciencia popular. Un médico también puede escribir artículos en revistas de ciencia popular. Les indico, ¿quién los leerá? Los leerá a ustedes en un futuro. Sus colegas. Pero que usted les diga, vea, hoy por hoy yo escribí este artículo en esta revista, no lo leerán, o lo leerán simplemente porque es su amigo, porque aquí no hay una fuerte crítica y ahí no se concentra en la mente de los escritores de ciencias médicas. Obviamente tampoco vas a escribir para este tipo de revistas que también no son de ciencia popular, son más bien revistas de tipo social relativamente simples, ¿sí? Ahora, ¿en cuáles se han de concentrar ustedes? Entonces voy a citar acá. Si quisieran concentrarse más en ciencia como tal, pues esta revista que es una de las principales, al menos estas dos, quizás son la primera y segunda del mundo en importancia. Esta es la revista Nature y esta es la revista Science. Pero una advertencia, publicar en estas revistas es bastante difícil, porque tiene que ser básicamente usted el experto mundial de los primeros mundiales en esto, en un área del conocimiento, y mostrar algunas novedades, o tener un conocimiento demasiado crítico y bien explícito para contradecir algo. Eso significa que inclusive aquí le pueden publicar alguna cosa que no necesariamente sea de experimentación, pero tiene que tener algo de vínculo con la experimentación. Es decir, alguien publicó algo que digo en Science o en Nature sobre algo de ciencia y usted quiere criticarlo o presentar una ponencia teórica sobre algo ahí, tiene que ser una persona que esté en la cúspide de esto. Regla general, aquí no publicamos la gente del común. Aquí hay personas que ya tienen un gran bagaje y además aquí no le interesan ciertos campos del conocimiento. Voy a ir, mi campo del conocimiento está por acá y otros más. Entonces, esta es una revista, por ejemplo, la revista de la Asociación Americana Anatomista, es una de ellas, Anatomical Record. Esta es la revista, una revista que tiene su sede en Chile, que es International Journal of Morphology.
Bueno, a esta revista sí podemos aspirar, presentar algo teórico. Con todo, también les indico, aquí es bastante difícil que a usted le publiquen algo teórico. Tiene que tener alguna novedad. Y ahí va una idea para que extracte de cómo hacer una revisión. Usted puede hacer una revisión con los antecedentes que tiene de algo, pero como todos somos inteligentes, podemos tener la capacidad de generar un interrogante nuevo con base en los antecedentes o manifestar unas ideas en oposición a lo que se dijo. ¿Para qué? Para mejorar el campo del conocimiento. Pues miren también, en revistas del campo morfológico, por ejemplo, aquí aparece el ranking de Shimago. Shimago es un sector de la Internet donde se revisan las publicaciones del mundo, no únicamente en el campo que yo manejo, en todos los campos de la medicina y en el área de las matemáticas, de la física, en fin. Y aquí seleccioné las publicaciones que tienen los países de Latinoamérica. ¿Cómo notan ustedes Brasil? Pues tiene más documentos, ¿sí? Pero legalmente hay otra cosa que deben entender. Mire, por ejemplo, acá, Brasil va de primero ahí en eso. Por mi país estamos aquí como en el puesto número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia atrás están estos otros países. Estos datos les van indicando a ustedes de los documentos citables. Bueno, eh, eso no significa que en un ranking que hay de categorización de las revistas se pueda decir que Brasil tiene, por ejemplo, mejores publicaciones que Chile. Porque la revista de Brasil hay una categorización que es hoy por cuartiles. Está categorizada en el cuartil, algo así como 4. En cambio, este está como en el cuartil 3. Eh, Corresponde a que esta Brasil, en una clasificación que hay en Colombia, corresponde a clasificación C. Y Chile está entre B y C, o sea que es mejor publicar, por ejemplo, en revistas de anatomía de Chile. Argentina tiene, mire qué más, pero ni siquiera ellos tienen la revista, por ejemplo, eh, de anatomía de Brasil, ni siquiera está indexada en C. Entonces, si uno pretendiera intentar publicar en una revista que tenga mayor categorización, que tiene mejor ranking, que revisan más las personas, debes centrarte, por ejemplo, en un mejor ranking, ¿sí? Primero tirarle a Chile, luego tirarle a Brasil y luego a las otras, ¿sí? Bueno, ahora una idea también pensando en eso. Ustedes van a hacer, de nuevo, insisto, piensan publicar un artículo de revisión. Utilicen este precepto que les puede servir de este señor que fue premio Nobel de Física, de Richard Feynman. Dice, es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que podrían ser erróneas. Eso es importante en el campo de la revisión, porque a veces el conocimiento científico, a veces no siempre, ha tenido errores. Y entonces una revisión puede encontrar errores en el proceso metodológico de realizar la investigación, en los resultados, en la misma discusión. Y ese sería un gran aporte de una persona que hace una revisión. Si los editores de revistas encuentran eso en su publicación de revisión, lo más seguro es que la cogerán. Entonces usted tendrá éxito en la publicación. Aunque debe seguir ciertos rigores, ciertos protocolos que cada revista le dice. La revista le dice en general que debe tener un título, lo bosquejo así en sencillo, que debe tener una introducción y la introducción equivale como una serie de revisión de antecedentes sobre el objeto de estudio. También puede tener una metodología y ahí les digo, en artículos de revisión usted puede citar que se revisaron, que en la metodología revisó X o Y literatura sobre un campo del conocimiento para contrastar, por ejemplo, con una idea nueva o si todos los autores están de acuerdo con eso mismo. Y eso sería la parte metodológica. Es como un artículo de revisión también tiene algo como un gran entrenamiento para ir a lo que son investigaciones como tal. Eh, bueno, ¿qué dice más acá Feynman al respecto? La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. Claro, todas las personas, por expertos que sean, manejamos enorme ignorancia. Y la ciencia cree en esa ignorancia que tienen los expertos. Por eso
Vuelvo, insisto, una revisión puede, en mentes que no están dedicadas a la investigación, encontrar fallas de los mismos investigadores. Y eso merece una publicación en algo de revisión. Volviendo al precepto aquí de Richard Feynman, dice que podíamos definir la ciencia de esta manera. Es el convencimiento de la ignorancia de los expertos. En ciencia hay mucha gente que es como ciega, como nula, porque ellos usualmente quieren ver solo lo que ellos quieren ver. Cuando una mente joven, en especial de ustedes, puede adentrarse en eso, puede encontrar que los investigadores de turno, los mejores del mundo, en fin, pueden estar equivocados. De nuevo, eso amerita una revisión. Voy a colocar unos ejemplos de publicaciones de revisión. Este fue un trabajo que realicé por el año 2004, lo titulé así, el lóbulo insular. Hoy en anatomía estricta, en neuroanatomía se debería llamar el lobo insular. Y lo coloqué así, un lóbulo de procesamiento cortical visceral. En ese entonces, que yo recuerde, esta es una imagen, pues está muy pixelada, pero es del original que envié y la revista aceptó. Debieron haberme exigido una mejor fotografía al respecto, porque era una revisión sobre este sector aquí que más o menos la flecha indica, en el cerebro de los humanos, ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Por ese 2004, consultando a mis amigos, mis colegas aquí en el país, en Colombia, pues los datos que daban no eran muy alicientes. Es más, la gente no decía nada sobre eso que se llama ínsula hoy por hoy, o lobo insular. Pues yo quise revisar información detallada de ese entonces para ver qué me decían y entonces encontré algo novedoso que al menos no estaba publicado en revistas de mi país, de aquí de Colombia, del campo neuroanatómico y neurológico. Y en esta revista Acta Neurológica de Colombia me fue publicado. Este también es un trabajo de revisión que hice hace muchos años, en el 97, hace 20 y pico de años, y titulaba La sinapsis. Aquí una imagen recordándoles eso. Una neurona haciendo una sinapsis con una célula muscular esquelética. La información que por ese entonces teníamos era muy pobre, al menos en nuestro país, y entonces yo dije, pues, que la gente académica y del campo de la medicina al menos se enteren de algunas novedades, afortunadamente que hoy son vigentes. Pero si ustedes van a revisar este artículo hoy por hoy, encuentran que está ya muy viejito. La mayoría de lo que dice ahí es cierto, es valedero hoy por hoy, sí, pero hay muchas novedades más que opacan hoy por hoy eso. Las revisiones que se hacen deben ser lo más actualizadas posibles. Más entérese de esto que ya voy como completando la información que les doy al respecto de esto. Cuando una persona publica algo, no piensen que es lo último. No es lo último, porque tuvo que ser revisado en un proceso editorial y en ese proceso editorial se puede tomar unos meses. Póngale que le vaya muy bien, 3 meses. Y cuando ya lo aceptan, demorará, póngale otros 3 meses yéndole muy bien para que se lo publiquen. Significa que cuando alguien publica algo, inclusive de investigación o de revisión, más o menos estará 6 meses ya de anticuado. Las revisiones entonces no son realmente y las investigaciones lo último. Es porque el proceso editorial y de publicación demanda tiempo. Ahora miren acá, esta es una revista, como les conté ahorita, Nature, que tiene un componente que es Nature Reviews. Ahora, esto trata de la infección por el dengue. Para usted poder publicar acá, tiene que ser primero que todo un investigador de talla mundial en esto. No puede ser que yo soy el mejor en mi país de eso. Tiene que ser de talla mundial. Entonces, tratar de enviar una contrariedad a revista Nature es bastante difícil. Lo digo por alguna vez en experiencia. Cierto autor en la revista Nature publicó algo y yo encontré la falla y envié todos los elementos correspondientes para decir que el que había hecho esa investigación se había equivocado por tales detalles. Pues no me aceptaron la publicación, a pesar de que era fuertemente contundente. ¿Por qué? Porque yo no tenía alguna leve categorización en el campo del conocimiento. Entonces ustedes se enfrentarán a esto. No tengo unos antecedentes fuertes sobre mi carrera
o puede pensarlo, apenas estoy estudiando medicina. Entonces lo más ideal es sométase primero a revisiones de algo bien interesante, trate de dar ideas suyas también en objeción o acordes con eso, presentar algunas innovaciones quizá metodológicas, pero no lo lance acá, va a ser bastante difícil. Entonces mejor empiece por abordar revistas nacionales y otras de menor calibre. Bueno, la teoría, porque es lo que usted va a hacer en revisión, no es una cosa mala, es una cosa que yo digo muy buena. Mis primeros ensayos en publicaciones fueron haciendo primero revisiones y luego pues me dediqué algo a la parte empírica para poder ser empírico analítico. Pues yo asumo ahí, por ejemplo, a este gran señor, a Albert Einstein. Albert Einstein ganó el premio Nobel fue por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico y lo que él hizo lo publicó en esta revista, Anales de Física. Ahí envió su trabajo experimental y lo publicó. Pero lo máximo que por lo menos la mayoría del mundo que yo sepa, pues los que no somos muy avanzados en física, le agradecemos es la teoría de la relatividad. Esa teoría es hoy por hoy lo máximo que sabemos pues de física. Hay otros detalles interesantes últimos de la acción de las cuerdas, todo eso sí, de la teoría de las cuerdas. Pero mire, eso que era teórico, que no fue ningún experimento, la teoría de la relatividad, él lo logró publicar. Y eso era de momento carreta, una revisión, algo así, o unas ideas simplemente, teoría. Pues cuando se dio un eclipse solar y se vio la desviación de los rayos de luz, se vino a comprobar que la teoría de Albert Einstein era real. Y ya esa teoría, entonces, aunque se sigue llamando teoría, sigue teniendo un impacto poderoso porque esa teoría se pudo comprobar. Entonces, la recomendación, ustedes también pueden, con su inteligencia, generar una teoría, pero requieren antecedentes, porque no crean que él no tuvo que ser muy juicioso para eso. Cuando trabajaba en la oficina de patentes en Viena, él revisaba fuertemente teoría para luego generar la teoría general y luego la especial de la relatividad. Una de las frases que él tiene y la que yo acojo es, en últimas, todo es teoría. Usted, por el gran investigador que sea, tiene que utilizar un lenguaje y escribirlo para compartirlo con nosotros. Así sea el descubrimiento más tremendo del mundo. En las revisiones, algo que usted hará hacia futuro, entonces piense que usted puede aportar algo nuevo con su creatividad, porque todos los seres humanos somos valiosos y somos inteligentes. Lo que pasa es que a veces no creemos en nosotros mismos y tiene que sacar usted esas ganas. Si usted quiere superar después eso, esa parte de ser solamente un teórico, pues aprenda bien la teoría para luego aprendiendo de la metodología que emplearon nosotros y tener un conocimiento de los antecedentes, poder hacer experimentos que ya lo coloquen en vanguardia en torno a X o Y teoría. Pues bien, esa es la idea general que yo les doy sobre cómo publicar un artículo. Lo voy a resumir ya y es simplemente revise los antecedentes al respecto. No trate de sacar simplemente una revisión por decir, voy a actualizar el estado del arte. No, no, no. Usted también es inteligente y extractando allí puede plantear unas nuevas cosas que le van a sumar algo agregado para que su revisión pueda ser aceptada. Muchas gracias por su atención y espero que estas pequeñas, cortas palabras le puedan servir para realizar una publicación más adelante. Pásenla muy bien y felicidades.